El ser ahí es el ente hombre, y su esencia está en su existencia. El ser no es ante los ojos como un objeto, o mesa, o árbol. Su característica son los posibles modos de ser. El ser ha sido lanzado, arrojado al mundo, yecto. El ser ahí se encuentra a sí mismo en lo que hace, usa, espera y evita. El ser ahí es un ente que en cada caso soy yo mismo, soy en el mundo en relación con los otros. ¿Qué quiere decir el ser en el mundo? El ser habita el mundo. Es la forma de ser, como el agua en el vaso. El ser está en un lugar llamado mundo. El ser en el mundo del ser ahí puede ser de diferentes modos. Puede tener que ver con algo, producir algo, encargarse de algo, cuidar algo, emplear algo, abandonar y dejar que se pierda algo. La temporalidad es lo que constituye el ser del ser ahí. ¿Qué quiere decir ser con otros? Al decir otros, no queremos decir todos los demás excepto yo. Este ser ahí también con ellos no tiene el carácter ontológico de un ser presente con ellos. Este con es algo del carácter del ser ahí. Él también significa una igualdad del ser como ser en el mundo. Con y también se deben entender existencialmente y no en forma categórica. Debido a este con, como, ser en el mundo siempre es el que comparto con los demás. El mundo del ser ahí es un mundo con. Ser en es ser con otros. La cotidianeidad es el ser entre el nacimiento y la muerte. El ser ahí alcanza la totalidad en la muerte y es a la vez la pérdida del ser ahí del ser. Muerto es ante los ojos, no es a la mano. El ser ahí de los otros, al alcanzar en la muerte su integridad, es un no existir más, en el sentido de no estar más en el mundo. No quiere decir el morir, salir del mundo, perder el estar en el mundo. El ya no ser en el mundo del cuerpo muerto sigue siendo, sin embargo, y tomado en último extremo, un ser en el sentido del ser no más que ante los ojos de una cosa corpórea que hace frente. En el morir de los otros se puede experimentar ese extraño fenómeno de ser que cabe definir como la conversión de un ente desde un modo de ser ahí, de la vida, al modo de ser del no existir más. El difunto, que a diferencia del muerto, le ha sido arrebatado a sus deudos, es objeto de una particular ocupación en la forma de las honras fúnebres, de las exequias, del culto a las tumbas. Y esto ocurre porque el difunto en su modo de ser es algo más que un mero útil a la mano, objeto de posible ocupación en el mundo circundante. Al acompañarlo en un duelo recordatorio, los deudos están con él en un modo de la solicitud reverenciante. Por eso, la relación de ser para con los muertos tampoco debe concebirse como un estar ocupado con cosas inertes. En el morir de los otros, la muerte se revela como una pérdida que experimentan los supervivientes, no el que muere.
no experimentamos en su genuino sentido el morir de los otros, sino que a lo sumo nos limitamos a asistir a su fin. Nadie puede tomarle a otro su morir. Cabe sí que alguien vaya a la muerte por otro, pero eso quiere decir siempre sacrificarse por el otro en una cosa determinada. Tal morir por no puede significar nunca que con él se haya tomado al otro, lo más mínimo, su muerte. ¿Qué es, pues, la muerte como fin del ser en el mundo? Los entes cuya forma de ser no es la del ser ahí, finan en diversos sentidos, pero el ser ahí no fina en ninguno de ellos. En el caso de una suma de vida y pagada a plazos, a lo pagado hasta cada plazo, se suma lo que se ha pagado en él, hasta la suma total. Cuando la suma fina es a la mano totalmente. Pero a lo vivido hasta cualquier momento no se suma lo vivido desde él hasta la muerte. Todo lo contrario. Cuando el ser ahí fina, no es en el mundo totalmente. En el caso de la maduración de un fruto, a lo madurado hasta cualquier momento no se suma lo madurado desde él hasta la maduración total. Como a lo pagado hasta cada plazo se suma lo que se paga en él hasta la suma total. Pero cuando la maduración fina, el fruto es en su plenitud, mientras que cuando el ser en el mundo fina, el ser ahí puede estar lejos aún de ser en su plenitud. Finar no quiere decir necesariamente llegar a la plenitud. Finar significa ante todo cesar, y esto a su vez en un sentido ontológicamente diverso. La lluvia cesa, ya no es ante los ojos. El camino cesa. Este finar no hace desaparecer el camino, sino que este cesar hace del camino este camino ante los ojos. Finar en el sentido de cesar puede, según esto, significar pasar a no ser ante los ojos, o justamente venir a ser ante los ojos, con el fin. Este último finar puede, a su vez, o bien determinar algo ante los ojos inconcluso, un camino que se encuentra en construcción se interrumpe, o constituir la conclusión de algo ante los ojos. Con la última pincelada queda concluido el cuadro. Ninguno de estos modos del finar caracteriza adecuadamente la muerte como fin del ser ahí. Si se comprendiese el morir como un haber llegado al fin, en el sentido de un finar de la forma expuesta, se tomaría al ser ahí por algo ante los ojos o a la mano. En la muerte, ni ha llegado el ser ahí a su plenitud, ni ha desaparecido completamente, ni menos está concluido o está totalmente a nuestra disposición como algo a la mano. La muerte, en su más amplio sentido, es un fenómeno de la vida. La vida debe comprenderse como una forma de ser a la que es inherente un ser en el mundo. La publicidad del cotidiano, uno con otro, sabe de la muerte como de algo que hace frente constantemente, como caso de defunción. Este o aquel próximo o lejano muere. Día a día y hora a hora mueren desconocidos. La muerte hace frente como sabido accidente que tiene lugar dentro del mundo. En cuanto tal, permanece en el no sorprender
característico de lo que hace frente cotidianamente. El uno se ha asegurado una interpretación también ya para este accidente. El habla dirá, al fin y al cabo también uno morirá, pero por lo pronto no le toca a uno. El análisis del uno morirá desemboza sin ambigüedad la forma de ser del cotidiano, ser relativamente a la muerte. Este se comprende en semejante habla como un algo indeterminado que ha de llegar algún día de alguna parte, pero que por lo pronto es para uno mismo algo aún no ante los ojos y por ende no amenazador. El uno morirá difunde la opinión de que la muerte alcanza, por decirlo así, al uno. La interpretación pública del ser ahí dice, uno morirá, porque con ello otro cualquiera y uno mismo puede hablarse muy convencido así, en el caso no justamente yo, pues este uno es el nadie. El morir desciende al nivel de un acaecimiento que alcanza sin duda el ser ahí, pero que no pertenece propiamente a nadie. Si en algún caso es propia de las habladurías la ambigüedad, es en este hablar de la muerte. El morir, que es en forma esencialmente insusceptible de representación el mío, se convierte en un accidente que tiene lugar públicamente y que le hace frente al uno. Lo da por algo siempre ya real y así emboza el carácter de posibilidad y aúna con éste las correspondientes notas de la irreferencia y la irrebasabilidad. Con semejante ambigüedad se pone el ser ahí en estado de perderse en el uno por lo que respecta a un señalado poder ser. El encubridor esquivarse ante la muerte domina la cotidianeidad tan encarnizadamente que en el ser uno con otro se dedican los allegados a hablarle y convencerle justamente al moribundo de que escapará a la muerte y de que pronto volverá a su vida normal. Semejante procurar cree incluso consolar con ello al moribundo. El uno se cura en esta forma de tranquilizar constantemente acerca de la muerte. En el fondo no se dirige solo al moribundo, sino otro tanto a los deudos. En el morir de los otros llega a verse no raramente una inconveniencia social, cuando no toda una falta de tacto. Ya el pensar en la muerte pasa públicamente por cobarde temor, debilidad del ser ahí y tenebroso huir del mundo. El uno no deja brotar el denuedo de la angustia ante la muerte. Sin embargo, nadie duda de que uno morirá, pero este no dudar no necesita albergar ya en sí aquel ser cierto que corresponde a la forma en que entra el ser ahí. La cotidianidad se queda en este ambiguo conceder la certidumbre de la muerte, para encubriendo todavía más el morir, debilitar la incertidumbre y aligerarse el estado deyecto en la muerte. Pasado quiere decir aquí por lo pronto, ya no ante los ojos, o también aún ante los ojos, pero sin acción sobre el presente. Sin duda que lo histórico en el sentido de lo pasado tiene también la significación opuesta.
cuando decimos no se puede escapar a la historia. Como quiera que sea, lo histórico en el sentido de lo pasado se comprende en una relación de acción positiva sobre el presente, en el sentido de lo real ahora y hoy. El pasado en este caso todavía tiene un doble sentido notable. Lo pasado pertenece irremisiblemente al tiempo anterior, perteneció a los sucesos de entonces, y puede a pesar de ello ser ante los ojos, aún ahora, por ejemplo, los restos de un templo griego, un trozo del pasado aún presente en él. ¿Por qué tiene justamente el pasado una función destacada en la caracterización temporal del ser ahí que se gesta en el tiempo? Las antigüedades conservadas en el museo, en seres domésticos, por ejemplo, pertenecen a un tiempo pasado y sin embargo aún son ante los ojos, en el presente. ¿Hasta qué punto es este útil histórico, puesto que aún no es pasado? Simplemente quizá porque se volvió objeto de un interés historiográfico de la arqueología y la etnografía. Pero un objeto historiográfico solo puede serlo semejante útil por ser histórico en sí mismo de alguna manera. La cuestión se reproduce. ¿Con qué derecho llamamos histórico a este ente si no es pasado todavía? ¿O es que tienen estas cosas bien que sean ante los ojos aún hoy algo de pasado en sí? ¿Son ellas cosas ante los ojos todavía lo que eran? Patentemente las cosas se han alterado. La vasija se rajó o el tejido se apolilló en el curso del tiempo. Pero en esta posibilidad de pasar que prosigue durante el ser ante los ojos en el museo, no se encuentra aquel específico carácter de pasado que hace de la vasija o el tejido algo histórico. Pero ¿qué es entonces lo que hay de pasado en el útil? ¿Qué eran las cosas que ya no lo son hoy? Siguen siendo el mismo útil, pero fuera de uso. Pero lo antaño intramundano de aquel mundo es aún ante los ojos. En cuanto útil inherente a un mundo, puede lo ante los ojos aún ahora, a pesar de esto, adherir al pasado. Pero ¿qué significa el ya no ser de un mundo? Un mundo solo es en el modo del ser ahí existente, que es fácticamente como ser en el mundo. El carácter histórico de las antigüedades todavía conservadas se funda, pues, en el pasado del ser ahí a cuyo mundo pertenecían. Según esto, solo sería histórico el ser ahí pasado, pero no el presente. ¿Puede, sin embargo, el ser ahí ser en general pasado si definimos lo pasado como lo ahora ya no ante los ojos o a la mano? Ciertamente no puede ser el ser ahí ser nunca pasado, no porque no pueda pasar, sino porque por su esencia no puede ser nunca ante los ojos, antes bien, si es, existe. Mas un ser ahí ya no existente no es en riguroso sentido ontológico pasado, sino sido ahí. Las antigüedades aún ante los ojos tienen carácter de pasadas e históricas sobre la base de su pertenencia a y procedencia de, como útiles, un mundo sido, de un ser ahí, sido ahí. Esto es lo primariamente histórico. El mundo es al par suelo y escenario, y en cuanto tal entra también en el cotidiano ir y venir.
En el público uno con otro hacen frente los otros dentro de aquel quehacer en que se engolfa uno mismo. Uno lo sabe, expone, favorece, combate, recuerda y lo olvida, siempre mirando primeramente a lo que con todo ello se hace y sale de todo ello. El progreso, el estacionamiento, la mudanza, la suma del ser ahí individual, la calculamos ante todo por la marcha, la detención, el cambio y todo lo que hacemos. Con la existencia del ser en el mundo histórico es incluido en cada caso ya en la historia del mundo lo a la mano y lo ante los ojos. Útiles y obras, los libros, por ejemplo, tienen sus destinos. Monumentos e instituciones tienen su historia, pero también la naturaleza es histórica. Sin duda no justamente en el sentido en que hablamos de historia natural, pero sí como paisaje, lugar de residencia, coto de caza, campo de batalla, sede de culto. Estos entes intramundanos son en cuanto tales históricos, y su historia no significa algo exterior que se limite a acompañar la historia interior del alma.